Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Gracias por este tiempo que el Señor nos da para poder estar juntos. Sin duda es un gozo, ¿no? Cada vez que podemos encontrarnos y principalmente en este primer día de la semana en donde el Señor busca que su pueblo esté congregado, ¿no? Honrándole, alabando su nombre y buscándole, ¿no? En escritura, en oración y en la predicación del Evangelio. Pero en este tiempo que tenemos, hermanos, que es precisamente el de la escuela dominical. Nosotros también tenemos esta dinámica antes de empezar el culto general. Tenemos la escuela dominical, en donde, bueno, en nuestro caso ahora estamos tratando otros temas, pero ya estuvimos también en la escuela dominical tratando este tema que en este fin de semana estuvimos viendo, ¿no? Que trata sobre el tema de la piedad familiar. Y en este ratito que el Señor nos da, yo quisiera que hagamos como un cierre, pero en realidad no es un cierre, porque luego nuestro hermano va a seguir hablando, ¿no? Sobre el tema de la piedad familiar en cuanto a los deberes de cada uno de los integrantes de la familia. Pero me gustaría cerrar un poco este fin de semana con algo más práctico en cuanto a la adoración familiar. ¿Cómo debiera ser la adoración familiar puesta en práctica, valga la redundancia, en nuestros hogares, ¿no? Entonces vamos a dar algunos tips o algunas cositas muy prácticas para que podamos llevar adelante en nuestras casas. Y seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero solamente a modo, vamos a decir, de tomarnos de algunos elementos y de algunos conceptos que nos pueden ayudar para hacerlo, ¿no? Si es que lo estamos haciendo, quizás no de la mejor manera, o si no lo estamos haciendo para poder tomarnos de esto de manera bien práctica. Así que lo que vamos a hacer es precisamente eso en este tiempo. Nosotros debemos ver cuál es la manera práctica de llevar una adoración familiar en nuestros hogares. Y ustedes saben que cuando nosotros realizamos en cada día del Señor un culto general, como el que vamos a tener a continuación en un ratito más, el principio regulador es el que rige la adoración en el culto general. Y dentro de ese culto general y por medio de ese principio, nosotros incluimos en el culto general oración, predicación del Evangelio, la Escritura y varias cosas, las ofrendas, la predicación en sí. Varias cosas que están regidas por ese culto, que son necesarias y que son deben ser escrituralmente visibles dentro de un culto general, ¿no? Hay un principio, que es precisamente ese principio regulador, que regula el culto de adoración. Por esa razón nosotros lo hacemos así, entendemos que es así. En cambio, en un culto de adoración de familia no rige el principio regulador. No lo debiéramos hacer, no es necesario hacerlo exactamente igual al culto de adoración que nosotros tenemos los días domingo, ¿no? El primer día de la semana. Como veníamos hablando en estos días, tanto en las lecciones del día de ayer sobre la piedad familiar, que es uno de los temas que se ha descuidado por años y en muchas de las familias, también la adoración de familia es parte de la piedad familiar. No es solamente mantener nuestras responsabilidades en el entorno de nuestro hogar, sino que la adoración familiar también debe llevarse adelante. Está dentro del paquete, vamos a decir, de la piedad familiar, ¿no? Pero generalmente quienes no tienen en cuenta la piedad familiar o poca atención le dan a este tema, tampoco tienen en cuenta la adoración familiar. El hecho de sentarse con las familias, de leer la palabra, de llevar adelante estudios, de alabar al Señor, generalmente también se pierde de vista. Pero cuando por la gracia de Dios nosotros podemos tomar conciencia de nuestro pecado frente a esto, de nuestra negligencia, y nos postramos delante del Señor para pedir perdón por esta negligencia, y queremos volver a empezar, o quizás empezar por primera vez a llevar adelante una adoración familiar, a veces nos encontramos con el problema de que no sabemos cómo hacerlo,
O quizás no sabemos cuál es la dinámica que tenemos que llevar adelante, porque claro, en el culto general lo sabemos porque hay un principio que lo regula y generalmente ya estamos acostumbrados a tener un culto público de esa manera, pero en la adoración familiar no hay un principio regulador y entonces quizás algunos consejos prácticos sean buenos, ¿no?, para llevar adelante la adoración familiar. Entonces, ¿cómo deberíamos llevar la adoración familiar en casa? Bueno, antes de comenzar, es preciso, hermanos, que aquel que es el responsable, el cabeza del hogar, ore a Dios de manera privada por ese tiempo que van a tener. Aparte, antes del tiempo, en otro lugar de la casa, quizás, un lugar donde está solo, tranquilo, orar por ese tiempo necesario para la familia. ¿Para qué? Para que Dios en su gracia edifique los corazones de aquellos que van a escuchar. Para que Dios utilice ese tiempo y utilice a quien va a dirigir ese tiempo de adoración y sea de edificación. Siempre, hermanos, debemos recordar que separados de Dios nada podemos hacer. Así que, y como recién hablábamos con una hermana, ¿no?, siempre dándole la gloria a Dios en todo. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos, y más aún cuando nosotros invocamos al Señor y vamos a dar un servicio o lo que sea que hagamos, siempre debe haber una oración privada para poner todo ese tiempo en manos del Señor, para que el Señor sea el que guíe todas las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo principal y lo primero. Ahora bien, entonces digamos que estamos en casa ya. Ya aquel responsable de esa casa ha orado y ahora estamos con la familia, juntos, ¿no? Todos reunidos. La esposa, el esposo, los hijos, quizás algún otro familiar que pueda vivir ahí en esa casa. Nos sentamos alrededor de la mesa o quizás en el living donde generalmente se reúne la familia y entonces lo primero que debiéramos hacer ya todos juntos es volver a orar. Es volver a orar. ¿Por qué? Bueno, ahora nosotros vamos a ocupar el lugar en medio de ese pequeño culto de adoración. Y si bien alguien oró antes por ese tiempo, ahora de manera conjunta, alguien debiera llevar una oración para que todos vean que en ese momento el Señor va a reinar ahí y va a aconsejar y va a dirigir al entorno familiar. Así que lo primero que debiéramos hacer cuando ocupamos nuestros lugares es orar en familia. Y seguramente que esto lo va a hacer el padre de familia. En el caso que no esté por alguna razón, bueno, entonces esto lo puede llevar adelante la esposa. No hay ningún problema. ¿Por qué en este caso lo podría hacer la esposa? Porque no es un culto general de adoración, sino que estamos en el ámbito familiar. Es algo más desestructurado. Y no hay ningún problema, ni es pecaminoso que una mujer lo haga, en el caso de que no esté su esposo por alguna razón. Pero, ¿en qué consiste la adoración familiar? ¿Qué cosas debiéramos tener en cuenta nosotros cuando llevamos adelante una adoración familiar? Y vamos a basar esto en 3 puntos. En el qué es lo que vamos a adorar, o qué es lo que debiéramos hacer precisamente, dónde lo debiéramos hacer y cuándo lo debiéramos hacer. ¿Qué es la adoración? ¿Dónde hacer la adoración? ¿Y cuándo hacer esta adoración familiar? Y vamos con el primer punto, el qué. ¿Qué deberíamos hacer en el tiempo de adoración familiar? Y esto incluye de forma general, la instrucción de la palabra de Dios. La oración delante de Él y también cantar para su gloria. Pero esto es de manera general. Ahora vamos a ver algunos detalles. Primero de todo, nosotros cuando nos sentamos alrededor de la mesa con nuestra familia, debiéramos tener a mano, ¿qué cosa, hermanos? La Biblia, ¿no? Fundamentalmente la Biblia, que cada integrante de la familia debe tener una escritura para poder seguir la lectura y así también meditar en cada porción que se va a leer. Fomentar el uso de la Biblia física
es mejor que tener los celulares y las tablets. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a todos los integrantes de la familia empezar a saber cómo se usa esa Biblia. Hay ocasiones que a veces sucede que uno se lo olvida, o mirá, mamá, la dejé en el cuarto, me lo olvidé, la tengo en la mochila, no sé dónde fue. Bueno, tampoco nos pongamos súper rígidos con estas cosas, pero siempre, siempre es poder seguir la lectura, fomentando la Biblia física, ¿no? Porque eso nos permite aprender a usar la Biblia. También nosotros podemos tener a mano de todos algún himnario o algunas hojas con canciones para todos los niños que ya saben leer en la casa, ¿no? Quizás si en medio de las familias hay niños que son más pequeños, que todavía no leen por una cuestión de la edad, entonces es bueno leerles algunos versículos y memorizarlos entre todos. Porque los chicos memorizan muy rápido todas las cosas. Repitiéndolo quizás en alto, ¿no? Varias veces. Todos juntos siempre, como familia. Puede reforzarse esto con alguna ilustración bíblica también para esos chicos. Y esas ilustraciones bíblicas van a quedar grabadas en sus mentes. Casi de por vida, les diría. Recuerdo que cuando éramos niños, mi papá, mi mamá nos contó una vez, etcétera, etcétera, ¿no? Todo refiriéndose a la palabra del Señor. Bueno también es tomar tiempo para enseñarles una o dos estrofas de algún himno a los niños para que las canten también con ustedes. Eso es parte de alabar al Señor y los niños van aprendiendo estas cosas. Al terminar las lecturas podemos hacerle una o dos preguntas de acuerdo a lo que se leyó para ver qué entendieron, para meditar en la medida de los años que tengan, dependiendo hasta dónde llega su entendimiento, pero poder memorizar también juntos esas lecturas. Y luego pueden cantar uno o dos himnos para luego terminar con una oración. Ahora, para los niños mayores, los que ya leen quizás un pasaje de las Escrituras, memorizarlo juntos también, buscar un proverbio, ver cómo se aplica en la vida. Son todas pautas generales que nosotros podemos tomar en cuanto al qué debemos hacer en la adoración familiar. Podemos también acompañar la Biblia con alguna lectura inspiradora, ¿no? Pero siempre manteniendo la Biblia por sobre todos los libros, sobre todas las lecturas, como la más importante, ¿no? Sería bueno también usar los credos, las confesiones o las confesiones de fe que la iglesia a la cual nosotros asistimos usan, por ejemplo, incluir algún párrafo en algún momento, dependiendo la característica de la familia, ¿no? Hasta donde los niños pueden comprender. Usar la Confesión de Londres de 1689, podemos usar el Catecismo de Spurgeon o el Catecismo Bautista, el de Benjamin Keach. Bueno, se pueden utilizar todo ese tipo de materiales y no hay ningún problema con eso. Nunca dejen de recordar en el tiempo de adoración familiar la importancia del Día del Señor. Y no solamente la importancia de participar en el Día del Señor, en el culto general y en la escuela dominical o lo que la iglesia disponga para ese día, sino también infundir en la familia el hecho de orar por las predicaciones que los pastores o los líderes de la iglesia están preparando para ese día. Eso va a hacer que la familia vaya involucrándose cada vez más en la actividad de la iglesia y en la bendición que es la iglesia para la familia, cuando la iglesia está reunida. También orar para que cada uno de los integrantes de la familia prepare su corazón para ese día del Señor. Muchas veces llegamos al culto general o nos disponemos a venir y decimos, sí, claro, vamos a la iglesia y vamos a las corridas y en pocos momentos dedicamos un tiempo al Señor antes de concurrir a poder preparar nuestro corazón y a disponernos, como bien decía nuestro hermano al principio, para que estemos atentos, para que el Señor quite todas nuestras cargas de encima para este tiempo santo que el Señor quiere estar con nosotros.
Entonces, todas estas cosas, hermanos, son importantes y son como consejos sabios de parte de Dios para nosotros. Todo esto nos va a dar la oportunidad, o les va a dar la oportunidad a ustedes y a sus hijos de tener tiempos juntos en la presencia del Señor, que son precisamente esos tiempos de adoración familiar. Y este es un camino seguro para la familia que alaba a su Padre por la obra de su Hijo. Por lo tanto, mis hermanos, estas cosas son el qué de la adoración familiar. Pero en cuanto al dónde debemos realizar esta adoración familiar, como decíamos al principio, esto se puede llevar adelante alrededor de una mesa, todos sentados alrededor de una mesa. Pero si ustedes en sus casas tienen un living o un comedor, quizás sería mejor ese lugar y solamente es una opción, porque quizás alrededor de la mesa hay más distracción, los niños traen alguna cosa, bueno, todo dependiendo la familia, ¿no? Pero quizás sentados, no sé, en algunos sillones, bueno, la distracción es menor. Por eso si tienen ese lugar, podrían trasladarse a ese lugar. Pero lo más importante es que en ese lugar estén todos los materiales necesarios para poder llevar adelante la adoración en ese tiempo, ¿no? Todo el material necesario disponible ahí para todos los integrantes de la familia. Si ustedes van a cantar y tienen los himnos, bueno, sus himnarios, si van a tomar alguna lectura, bien, la lectura ahí a mano, si todos tienen la Biblia, bien, en ese lugar, en ese donde lo van a realizar, tienen que estar todos los materiales. Y antes de comenzar, hermanos, dejen de lado los celulares, pónganlos en silencio, dejen de lado las tablets y ni que hablar la televisión. Porque es muy fácil distraernos, es muy fácil que nos vayamos por otro lado, en el tiempo en el cual la familia ha dispuesto, ¿no?, para poder adorar juntos. Los niños de la casa deben comprender que el tiempo de adoración familiar es el tiempo más importante del día y no se debiera interrumpir por nada, ¿no? A no ser por alguna urgencia, alguna cuestión necesaria. Y el Señor conoce esas cosas también. Pero en tercer lugar, aparte del qué debemos adorar y dónde debemos adorar, es el cuándo debiéramos adorar. Y si yo preguntara aquí, hermanos, ¿qué te parece si, por ejemplo, hoy, en el Día del Señor, aparte de tener este culto general por la mañana, por la tarde vamos a empezar a también hacer un culto general? O sea, vamos a tener 2 cultos generales en el día. Si yo preguntara esto, bueno, ¿qué contestaríamos? Sé que algunos dirían, buena idea para compartir con la iglesia, para estar todos juntos con los hermanos y compartir todo ese día del Señor, juntos, alabando al Señor, teniendo coinonía, estar en comunión, edificarnos juntos. Bueno, quizás por la tarde se acerquen algunos que quizás a la mañana le cuesta y quizás puedan venir otros y poder predicarles el Evangelio de Cristo. Bien, algunos podrían contestar eso, pero para otros quizás sea algo que les cueste más. Y quizás les cueste, no quieran llevarlo adelante, quizás entiendan que, bueno, con la mañana, con la iglesia está bien para mí. ¿Para qué tanto tiempo juntos? ¿Cuál sería el fin? ¿Tengo que hacer algunas cosas el resto del día o llevar adelante algunas tareas? Bueno, yo creo que se darían diferentes comentarios. Por supuesto, también los líderes tendrían más trabajo, ¿no?, por la preparación de las predicaciones y todo. Por supuesto, sería un esfuerzo también dentro de todo. Y yo creo que en la membresía de una iglesia local podríamos escuchar todo tipo de cosas con respecto a esto, aunque muchos pastores tratan de involucrar ese doble culto los domingos, ¿no?, porque precisamente es el Día del Señor, pero sin duda habría muchos tipos de respuestas para esto. Ahora,
el tipo de respuestas va a marcar un poco dónde está el corazón de la persona. Y no quiero decir que sea algo excluyente, pero sí va a mostrar en cierta manera cuál es la importancia real que tiene ese día del Señor para cada hermano. Pero esto con respecto al día del Señor, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ¿qué pasaría si yo te dijera, hermano, que la adoración familiar debería llevarse adelante 2 veces al día? Por la mañana y por la noche. Sé que muchos ahora mismo pensarán, bueno, la verdad que eso no es posible en mi casa por los horarios, ¿no? Por las distintas actividades, es lógico. Y es entendible, es muy difícil. No tengo tiempo para eso. No, o sea, no porque no quiera, sino porque realmente no hay tiempo físico, ¿no? Bueno, diferentes motivos y todos serían bien válidos. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta las directrices bíblicas para la adoración con respecto al Antiguo Testamento, nosotros vemos que se santificaba al principio y al final de cada día mediante el ofrecimiento de un sacrificio matutino y otro vespertino. Y así como también las oraciones de la mañana y de la tarde se llevaban adelante en ese tiempo. Ahora bien, yo sé que podemos estar bien en desacuerdo con este argumento porque, claro, era otro contexto, era otra época, había otra situación, otras costumbres y otras cosas. Pero yo quiero decirte lo que dice o lo que se declaró con respecto a la adoración familiar en el directorio de Westminster, que ya es de este lado de Cristo, ¿no? Digamos, en el Nuevo Pacto. Dice, la adoración familiar que deberá realizar cada familia es generalmente por la mañana y por la tarde y consiste en oración, lectura y alabanzas cantadas. Eso se dijo allá por 1600. O sea, ya en tiempo del Nuevo Testamento, es así, el Nuevo Pacto. Así que no es algo que solamente era en el Antiguo Pacto. Y hermanos, yo quiero aclarar esto, no pretendo que lo hagan así, aunque sería una gran bendición para todos en la familia, pero entiendo que cada casa tiene una dinámica distinta y hay que buscar un equilibrio, ¿no? Sin embargo, la idea de esto es llevarte a pensar qué importante que es esto para Dios. Que nosotros nos llevemos este pensamiento, ¿no? Y después lo equilibramos en nuestras casas de acuerdo a los horarios y de acuerdo a la forma que lleva adelante o a la dinámica que lleva adelante de esa familia. Esto es lo que quiero que nos llevemos. La importancia que Dios le da a ese culto familiar de adoración. Mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dentro de este versículo está diciendo ¿cuándo? Cuando te levantes y al acostarte. Y no es que uno quiere traer un argumento, como hablábamos ayer, venir con un pensamiento y a ver, tratar de dónde de la Biblia lo sacamos. No, en este caso es palabra del Señor diciéndole a los padres cuántas veces deben hablarle a sus hijos, cuántas veces deben llevar adelante esa adoración familiar permanentemente en el medio de sus familias, ¿no? Entonces, quizás lo hagamos una vez. Y no hay problema, mis hermanos. Mejor una vez y no hacerlo nunca. Lo que yo quiero que nos llevemos hoy es la importancia que esto tiene para Dios. Para algunos en la familia rara vez es posible más de una vez. Quizás lo puedan hacer a veces, pero no siempre. Y quizás después o antes de la cena lo pueden hacer cuando ya están todos reunidos por la noche. Pero los cabezas de familia debieran ser bien intencionales en generar esos tiempos de adoración familiar cuando sea posible.
y mantener a todos los miembros de la familia involucrados en esa adoración. Esa es la intención, por lo menos, de esta enseñanza en esta mañana. Hermanos, nosotros debemos luchar contra todos los enemigos de la adoración familiar. Debemos luchar contra estas cosas, porque si no, no la vamos a llevar adelante. Y muchas veces el peor enemigo, como decíamos en las lecciones anteriores, somos nosotros mismos. Son otras tareas, son la falta de iniciativa, la falta de ganas o muchas otras cosas. Con lo cual debemos presentarle lucha a esto. Hermanos, cuando te dispongas a llevar adelante la adoración familiar, que tus objetivos sean estos, como cosas prácticas, ¿no? Ten en cuenta la brevedad con la cual lo vas a hacer. No es necesario hacerlo tan extenso, ¿no? Ahora, no quiero que ahora los niños, por decir esto, digan, papá, viste, el predicador dijo que tenía que ser cortito esto, así que ya está. Bueno, puede ser que alguno lo vea así, pero no. La adoración debe ser sencilla, ¿no? Debe ser breve, pero debe ser celestial también. Con 15 a 20 minutos divididos en un devocional y después el tiempo de oración o meditación estaría bien. En la medida que se haga con reverencia y no porque me lo tenga que sacar de encima, ¿no? No es necesario mucho más tiempo, por eso ten en cuenta esto, la brevedad de ese tiempo. Otro punto para tener en cuenta es la coherencia. Es mejor tener 20 minutos en adoración familiar todos los días y no porque ayer y antes de ayer no lo hicimos, hoy vamos a tener 45 minutos o una hora. No es coherente. No vamos a redimir el tiempo que hemos perdido ni los vamos a volver a alcanzar. Pero otra de las cosas que debemos tener en cuenta es un poco lo que hablábamos ayer con algunos de los hermanos. No se permitan evitar la adoración familiar porque un tiempo antes de la adoración familiar que íbamos a llevar adelante, resulta que mi dominio propio por alguna razón estalló, discutí con alguien de la familia o con algún vecino, como sea, y entonces ahora me siento un hipócrita si me voy a sentar a la mesa o alrededor en el living con mi familia para predicarles y hablarles y leerles la Escritura. Esto es algo que nosotros debemos evitar. Primero, evitar la falta de dominio propio, si es posible, pero si sucede, lo que debemos evitar es que por eso no llevar adelante la adoración. Es mejor orar delante de la familia, pedirle perdón al Señor delante de todos, ponerme arrepentimiento delante de Él, y eso va a ser de mayor bendición para todos los que están escuchando. Porque mi padre teme al Señor, mi madre teme al Señor. Y sí, son imperfectos, son pecadores. Pero ver esto va a hacer mucho bien a los hijos porque van a saber tolerar el pecado de sus padres y van a entender que ellos están delante de Dios. Así que puede llegar a ser una excusa, ¿no? El hecho de decir, bueno, me peleé con mi hijo hoy y ahora soy un hipócrita si digo esto, si hago esto. No, hermano. Los chicos, los niños, la familia, las esposas, todos deben entender que seguimos siendo pecadores y que estas cosas van a venir. Dirijan la oración con un corazón firme, con un corazón paternal, con un corazón blando y con un corazón arrepentido. De esa manera. Oren para que Dios les dé fuerzas para llevar adelante la adoración familiar después de un día bien agotador de trabajo, ¿no? Cada uno sabe. Uno viene reventado prácticamente. Lo único que desea es llegar a su casa, darse una ducha y sentarse un poco para calmar un poco la mente y también el cuerpo cansado. Pero hermanos, cuando pase esto, tengan en cuenta lo que Cristo, caminando hacia cruz, no tuvo en cuenta. La extenuación que tenía, el vituperio que estaba llevando adelante, el cansancio físico real. No estimó todas esas cosas, sino que a pesar de eso siguió adelante hasta la cruz.
Si nosotros nos negamos a nosotros mismos en oración, Dios va a hacer lo necesario para que ese tiempo se lleve adelante y vencer el agotamiento. Dios lo va a hacer. Pero me gustaría ser un poquito más específico. Por ejemplo, para la lectura de las Escrituras pueden leer 10 versículos del Antiguo Testamento por la mañana, 10 del Nuevo Testamento por la noche, y así, en un tiempo determinado, van a terminar de leer casi toda la Escritura. Para las ocasiones especiales, por ejemplo, no sé, el Día del Señor, los domingos, por la mañana, antes de asistir al culto, ustedes podrían leer algún salmo, como por ejemplo el Salmo 84. Acompáñenme ahí un segundo, mis hermanos. Porque claro, tenemos ocasiones especiales como familia, y el Día del Señor es una de ellas. En vez de salir a las corridas muchas veces, bueno, podríamos leer un salmo junto a la familia de este tipo. Dice el Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el nombre que en ti confía. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces dentro de la familia van a haber ocasiones especiales. El Día del Señor es algo especial para el pueblo de Dios y la familia ha de verlo así también. Pero no solamente en el Día del Señor, sino por ejemplo cuando vamos de vacaciones, ¿no? Podemos unos segundos antes de emprender el viaje o antes de salir, por ejemplo, no sé, leer el Salmo 121. Es parte de la adoración al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta dinámica, hermanos, va a ir mostrando una adoración plena frente a la familia. Y la familia de a poco va siendo parte del pensamiento bíblico que viene de parte del Señor. Es importante tener en cuenta cada ocasión especial que la familia va a llevar adelante para ponerla en manos de Dios. Es importante. Mientras están en el tiempo de lectura, pueden asignar diferentes lecturas a los hijos, a la esposa. Enseñen, hermanos, a leer las Escrituras expresivamente, no de manera rápida, ni murmurando la Escritura,
sino mostrarle cómo leer con reverencia, pausadamente, despacio. Y no solamente leerla, sino meditar también en esa lectura. Habrá que explicar brevemente cada lectura, seguramente, pero también pueden estimular a la lectura de manera privada para cada uno de los integrantes de la familia. Si hablamos de la instrucción bíblica, sean claros en cuanto a los significados de los pasajes. Sean claros. Estudien primero ustedes el pasaje para no decir algo que el pasaje no está diciendo. Observen bien los contextos, vean lo que dice antes, lo que dice después, para dar una explicación clara de cada pasaje. Estimulen a la charla familiar en torno a la palabra. Quiero leerte el Salmo 78, los primeros 4 versículos solamente. En donde el Señor dice, Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Los significados de los pasajes son importantísimos para la familia, poder comprenderlos. Sean intencionales, hermanos, en que los jóvenes hagan preguntas, utilicen comentarios bíblicos buenos dentro de la adoración familiar. Pueden usar, el comentario de Calvino, de Matthew Henry, de Matthew Poole, lo que ustedes consideren mejor, lo más bíblico y acertado a los comentarios que ustedes necesitan dar de cada uno de los pasajes. Ustedes deben ser también puros, hermanos. Puros en la doctrina. Cuando enseñen, no abandonen la doctrina. Todo tiene que ir tomado de la precisión doctrinal que Dios ha puesto en sus almas. Tito, capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. De esa manera. Pueden usar ilustraciones correctas. Utilicen los proverbios para con los niños, para con los jóvenes. En los proverbios muchas veces se usa la declaración, hijo mío. Esas 2 palabras encierran amor, encierran búsqueda de que el niño o el hijo entienda de manera amorosa lo que el Señor está diciendo, mostrando calidez, ¿no? Mostrando amor, sinceridad y mostrando urgencia. Porque el Padre temeroso de Dios quiere la salvación de sus hijos y de su casa. Y finalmente, hermanos, exijan, y esto hay un poquito más de peso, exijan atención en ese tiempo de adoración familiar. Proverbios 4.1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Cuando oren, hermanos, sean breves, concisos, no enseñen en la oración, no sean superficiales, sino bien precisos en sus peticiones, sean directos. Sepan las necesidades de todo el grupo familiar y no sean repetitivos en las oraciones. También la oración debe tener confesión de fe e intercesión. Confesión de pecados e intersección. Y cuando en esa adoración familiar alaben al Señor, háganlo con himnos y cánticos espirituales.
pueden cantar salmos sencillos, elijan canciones que doctrinalmente muestren el arrepentimiento, la gracia, la fe, la renovación del corazón, la vida, y canten con ganas, canten con entendimiento, sin vergüenza, que a veces nos suele suceder. A veces nos gusta cantar en el culto general, pero en casa quizás nos da cierta cosita, ¿no? Bueno, es un ejercicio. Es un ejercicio. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando termine la adoración familiar y te vayas a acostar por la noche, ora a tu Padre para que Él, utilizando la adoración familiar, haga que tu familia venga a los pies de Cristo todo el tiempo. Ora privadamente, nuevamente, como antes del tiempo de adoración, para que ese tiempo sea usado por Dios en el alma de tu familia. Usá la instrucción de su palabra y la gracia que hay en su palabra. Y orá de esa manera al Padre. Señor, compadécete de mis hijos. Ten piedad de mi familia, Señor. Usá el tiempo de adoración familiar para que ellos vengan al conocimiento de tu obra, Señor. Ten piedad de sus almas, Señor. Llévalos a ti. Este tipo de adoración, hermanos, es la que Dios busca de parte de sus hijos. Perder de vista esta realidad es negligencia delante del Señor. Pretendemos que las familias se salven, pretendemos que las familias sean fuertes, pretendemos que esa piedad familiar sea grande en medio de nuestros hogares y que ese culto familiar, ese altar, pequeño altar que levantamos día a día delante del Señor tenga su buen resultado, hermanos. Tenemos que orar por esto. Y tenemos que llevarlo adelante, delante de Él. Y quiero terminar, hermanos, con algo que alguna vez dijo Charles Spurgeon sobre la adoración familiar. Él dijo exactamente esto. La oración familiar y el púlpito son los baluartes del protestantismo. Cuenta con ello, porque cuando la piedad de la familia decaiga, la vida de la piedad también será muy baja. En Europa, a cualquier precio, teniendo en cuenta que la fe cristiana empezó solo con una familia creyente, deberíamos procurar la conversión de toda nuestra familia y mantener dentro de nuestros hogares la buena y santa práctica de la adoración familiar. Esto lo dijo Spurgeon, alguien que caminaba con el Señor, ¿no? Y que sabía un poco de lo que Dios decía. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de piedad familiar, estamos hablando de un tema muy importante dentro de la vida de la familia cristiana. Estamos hablando de un tema sumamente importante dentro de una familia cristiana. Estamos hablando de un tema que por lo que nosotros hagamos en las manos de la gracia que hay en Dios, nuestra familia será guiada a sus pies. Nosotros no le vamos a salvar, nosotros no vamos a hacer la obra de salvación en ellos, no podemos, pero sí somos responsables frente a la piedad familiar y frente a una adoración permanente día a día en nuestras casas, para que esas familias, esos hijos, esas esposas, aquellos que viven con nosotros, sean familiares biológicos o no, y quieran formar parte de ese tiempo de adoración, puedan hacerlo para que Cristo llegue también a sus vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, con estas cosas prácticas, que seguramente muchos de ustedes las saben, las conocen, pero les aliento a ponerlas en práctica, mis hermanos, y verán la bendición del Señor en medio de su familia. Podemos vivir esta verdad en medio de la iglesia y en medio de la familia. El Señor nos ayuda por medio de su palabra a utilizar todas esas herramientas que Él nos ha dejado para darle la gloria. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos y terminamos con este tiempo. Padre,
Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Pero, Señor, así como vemos tu bondad, tu sabiduría y tu santidad, Señor, vemos nuestra negligencia, vemos nuestra incapacidad, vemos nuestra limitación y vemos nuestros pecados, Señor, frente a estas cosas. Y tú lo sabes, Señor. Tú conoces cada corazón, cada alma, tú conoces la intención del corazón, Señor, principalmente para estos temas y para tantos en nuestras vidas particulares. Y nada puede engañarte de parte nuestra, Señor. Solamente recurrimos a ti y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder tener en cuenta todo este tema. Un tema que, sin duda, Señor, no solamente es importante, sino que es la base de toda iglesia sólida. Familias que estén buscando a Cristo en todo momento y que quieran encontrarse con Él y que busquen encontrarse con Él día a día para ser edificados por medio de tu palabra. Por eso, Señor, recurrimos a ti una vez más, dándote las gracias, Padre, porque tú nos envías bendición por medio de la Escritura. Tú nos envías bendición, Señor, por medio de tu consejo santo. Y a ti recurrimos, Padre, para que tú nos fortalezcas y nos dirijas en esta gran tarea. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo todo este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, tomamos unos minutitos y luego comenzamos con el culto general.